vez más. Haz de mi vida un reflejo. Pongámonos de pie, hermanos. Haz de mi vida una imagen de ti, que yo sea una carta escrita por tu mano, donde todos puedan ver y leer y sentir y saber que tú vives en mí. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos, Primera de Corintios, otra vez, el capítulo 12. Amén. El culto de la mañana, pues, fue la introducción a los dones del Espíritu, los dones espirituales. Hoy, en esta tarde, pues vamos a iniciar. Hay mucho que comentar todavía, como introducción o como un previo para mirar cada don del Espíritu. Amén. Pero bueno, quizás en el camino se esté comentando cosas. Amén. Amén. O quizás al final, después de ver los 9 dones, veamos una conclusión y estemos viendo todas estas cosas. Por el culto de esta tarde vamos a ver el primer don, que es el primer don espiritual, que es el de palabra de sabiduría. Amén. Por lo tanto, vamos a leer, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 12. Gloria al Señor. Hermana Raquel, pásame la esponjita, ¿no? Por favor. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso, gloria al Señor, hasta el verso 8 nada más. Amén. Sí. Bendito sea el Señor. Gracias, hermana. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibas como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad, a es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está el primer don. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, nos vamos a centrar en el tema, en el culto de hoy, de dones del Espíritu, de el don, primer don. Amén. El cual es palabra de sabiduría o sabiduría. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor. Bendito Señor, en esta hora, Padre, encomendamos en tus manos esta escritura que acabamos de leer. Queremos considerar esta manifestación tuya, sabiduría, palabra de sabiduría,
don espiritual, don del Espíritu, que está en la iglesia, está en algún creyente, Señor. Y hoy ayúdanos a meditarlo, a verlo, Señor, Padre, y que podamos recibir la instrucción y poder aprender acerca de qué es esto, Señor. Háblanos, revélate a nuestros corazones y que te muevas libremente en nuestro medio. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos amados. Gloria al Señor. Amén. Me faltó leer una escritura en la mañana, en el culto de introducción. Lo voy a leer ahorita, Primera de Corintios, el capítulo 13, desde el verso 1 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy, dice la palabra, hermanos. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo caridad, de nada me sirve. ¿Lo ve usted? Lo que hablábamos en la mañana. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Amén. Amén. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué cosa? La caridad, el amor. ¿Quién es el amor? Cristo es el amor. Amén. Entonces, con esa escritura cierro, ahora sí, con broche de oro, el culto de la mañana, para entender, hermanos, que Dios quiere una vida cristiana realmente en Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. No una persona que manifieste dones, pero es rencillosa, es enojona, odiosa, es de ese tipo de cosas, chismosa, que andan parleando solamente, rencillosos, que andan metiendo chismes y causando problemas. De eso no es a lo que se refiere la palabra. No importa cuántos dones tengamos, si nosotros no tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, de nada nos sirve. Amén. Entonces, tenemos que aprender eso y saberlo por la palabra de Dios. El profeta dijo: yo prefiero ver una iglesia llena del amor de Dios, aunque no tenga ningún don, a ver una iglesia llena de dones, pero todos peleados unos con los otros como perros y gatos. Entonces, no es así. Primero es el amor de Dios en el corazón del creyente, el amor de Dios conquistando la iglesia. Ya una vez que Dios conquiste la iglesia con su amor, vendrán los dones de Dios a la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Amén. Ahí está, esa es la escritura que me había faltado en el culto de la mañana. Amén. Hoy, ya en esta tarde, quiero hablar acerca del don de palabra de sabiduría. Es el primer don de los 9 dones enlistados en Primera de Corintios capítulo 12. Y aparte de ser
el primer don, hermanos, es el don más grande de los 9 dones. Y también, quiero catalogarlo así, es el don de los más importantes. Amén. Que debe de tener y debe de estar en la iglesia del Dios vivo. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuál don? Palabra de sabiduría. Amén. Bendito sea el Señor. Vuelvo a repetir para que quede entendido y bien claro. Es el primer don de los que están enlistados en 1 Corintios capítulo 12 por la autoridad máxima del Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo. Y es el don más grande de los 9 dones. No es el don de lenguas, ni el don de profecía, el más grande. No. Ni el de interpretación de lengua, ni el de milagros, ni el de sanidades. El don más grande de los 9 dones, el más alto, es el don de palabra de sabiduría. Por lo tanto, es de gran importancia que la iglesia de Dios lo tenga y esté en operación en medio de la iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Es un don precioso, el cual lo tuvieron muchos hermanos, muchas personas en la Biblia. Uno de ellos fue José, el patriarca José. Él tuvo el don de sabiduría en él. Otro de ellos fue Josué, el gran guerrero. Él también tuvo el don de palabra de sabiduría. Otro de ellos fue Salomón, el más notable de toda la Biblia, aparte del Señor Jesús, es Salomón, el rey Salomón, hijo del rey David. Él también tenía el don de sabiduría en él. Escribió el libro de los Proverbios, escribió el libro de Eclesiastés y el libro de Cantares. Son libros poéticos. Libros sabios. Bendito sea el nombre del Señor, que encierran mucha de la verdad de Dios, hermano, contenida en esos libros. Alaban al Señor. También lo tuvo Daniel el profeta y los 3 jóvenes hebreos. Ellos tuvieron el don de sabiduría en ellos. Amén. Alaban al Señor. En el Nuevo Testamento lo tuvo notablemente el apóstol Pablo. Don de sabiduría, palabra de sabiduría, para hablar al pueblo y colocar la palabra en su lugar completamente. También lo tuvo el diácono Esteban, lleno del Espíritu Santo. Esteban fue un hombre que tenía palabras de sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. También lo tuvo Jacobo o Santiago, el apóstol. También él fue dotado con sabiduría de parte del Señor. Por eso él guió la iglesia de Jerusalén. Bendito sea el nombre de Dios. Alaban al Señor. Oh, hermanos, Dios tiene grandes grandezas para el pueblo de Dios, para que le sirvan a Dios. Dios tiene dones, manifestaciones, cualidades entre el pueblo de Dios para que le sirvan a Jesucristo. Amén. Y sea como un ejército invencible, que nada ni nadie, hermanos, le haga frente a la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Alaban al Señor. Amén. Entonces, voy a leer, gloria al Señor, del mensaje que les di, los dones del Espíritu. Voy a leer aquí, hermano, en el primer extracto, la página 2, el primer extracto que es en el mensaje: en el principio no fue así. Es el extracto que está hasta arriba, el primerito que sale de la página 2.
Dice, ¿qué es un don? Está preguntando allí el séptimo ángel. ¿Qué es un don? Es una forma, un secreto que Dios le da a un individuo para que sepa cómo quedarse quieto, para que se haga a un lado y deje que el Espíritu Santo se mueva a través de él. Eso es lo que es un don, hacerse a un lado y dejar que el Espíritu Santo tome el control. Bendito sea el Señor. Eso hace un predicador, eso hace cualquier don, cualquier manifestación del Espíritu de Dios. Solo se rinde a Dios, le da lugar a Cristo y Cristo hace lo demás. Bendito sea el Señor, amén. Y eso es exactamente con todos los dones. Por ejemplo, el don de lenguas. Amén. No es la hermana o el hermano que quiere hablar o que quiere decir. No, es Cristo que sobrepuja en el sobrenatural y Él quiere hablar, quiere decir algo y busca. Él se pasea en la iglesia para buscar a alguien que esté listo para manifestarse Dios a través de él. Bendito sea el Señor. Amén. Por lo tanto, el Señor tiene que tener confianza en usted. Confianza en usted para usarle, sabiendo que usted está con el material adecuado para ser usado de parte de Dios. Alaban al Señor. Amén. Voy a leer también el siguiente estrato, el camino provisto por Dios, predicado en el año 64. Dice, ¿qué es lo que es un don? No es tomar algo, usarlo y decir, yo tengo un don de sanidad, salgo y sano a este y sano a aquel. Si yo pudiera lo haría, pero un don, ustedes malinterpretan lo que es un don. Un don es quitarse uno del medio y dejar que el Espíritu Santo lo use. ¿Entienden? Eso es un don. Eso es lo que es un ministro. Él no predica lo que quiere predicar. Él se aparta del camino. Ese es un don. Viene la inspiración y Él habla por inspiración del Espíritu Santo. ¿Alaban al Señor? Amén. Cualquier otro don es igual. Los dones ministeriales y otros han sido así. Primero son dones dados por Dios. Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Son oficios, esos son sus dones. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Entonces, allí encontramos, hermano, lo que es un don. Y este don que estamos hablando en esta tarde, de el don de palabra, de sabiduría, o el don de sabiduría, hermano, es algo muy especial. Bendito sea el Señor. Es algo muy especial para que, hermanos, la iglesia del Señor esté dotada con ello. Amén. Voy a leer de la página 31. Bendito sea el Señor. El mensaje es preguntas y respuestas de la imagen de la bestia, predicado en el 54, hasta abajo de la hoja. Voy a leer el último párrafo de la página 31. Dice, si usted sí puede. Pablo dijo que sí se podía. Él dijo, si hay entre vosotros alguno que hable en lenguas y no hay intérprete, que guarde silencio. No importa cuánto desee hablar, guarde su paz. Hermano, ese es un don. Le ruego a Dios que me permita tener otro despertamiento aquí uno de estos días, donde podamos estudiar estas cosas para ustedes. ¿Ven? Donde puedan ver que esto es un don
y que ese don quiere operar todo el tiempo. ¿Se fija? Pero usted, escuche, pero usted debe tener la sabiduría del Espíritu Santo para saber cuándo y cómo operar ese don. Aleluya. Aquí se nos abre el panorama para ver el don de palabra de sabiduría. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, el don de palabra de sabiduría o la sabiduría, hermanos, deberíamos de tenerlos todos. Bendito sea el Señor. Porque si no como don, hermanos, a menos como la sabiduría del Espíritu Santo en nosotros. Dijo Salomón, si alguien está falto de sabiduría, solamente pídaselo al Señor y el Señor se la dará. Amén. ¿Qué le dará? Sabiduría. ¿Alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. No es casual que el primer don de los 9 dones espirituales, no es casual que el primer don sea el don de sabiduría, porque es el mayor y el más grande e importante, porque con ese don de sabiduría, bendito sea el nombre del Señor, se puede poner en orden y en operación todos los demás dones. Espero que usted lo haya captado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Y también, incluso, el quíntuple ministerio. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Si usted no tiene sabiduría, hermano, como un don, pero usted está despertando en usted otro don, vamos a decirlo así. Usted está despertando en usted el don de hablar en lenguas, vamos a suponerlo, que es el don más pequeño, el más chiquito. Es el don de lenguas, es el don más chiquito. Y el don de interpretación de lenguas son los dones más chiquitos. Digamos que en usted está despertando el don de hablar en lenguas. Usted necesita tener sabiduría, hermano, para poder operar el don de lenguas. Si no es así, usted estará haciendo mal su trabajo. Bendito sea el Señor. Por eso es el don más grande y el más importante. Amén. Si usted no puede, o si una persona no puede tener como tal el don de sabiduría, entonces lo que usted tiene que hacer es que se tiene que someter, hermano, a la sabiduría de Dios que viene a través de la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Para qué? Para, hermano, poder operar bien cualquiera de los dones que usted tenga. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Esto incluye los ministerios. Los 5 ministerios, hermanos, para que sean operados en una forma perfecta, en una forma excelente al pueblo, hermano, deben de estar, hermano, dotados con sabiduría del Espíritu de Dios. Amén. Para saber en qué momento hablar, cómo hablar, qué escrituras tomar, de qué manera hablarle, de qué otra forma hablarle, cómo lidiar la iglesia
o algún caso en específico, se necesitará más allá que el ministerio, se necesitará sabiduría del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Es el don más importante, hermanos. Es el don más importante. Vamos a decir así, vamos a ver las operaciones. Un diácono, para que sea un diácono excelente en la iglesia del Dios vivo, necesita tener sabiduría para operar su diaconado. Porque si no, la estará regando, estará regañando donde no debe de regañar, estará no regañando donde debe de regañar. Amén. Estará haciendo donde no debe de hacer, y donde debe de hacer no estará haciendo nada. ¿A qué se debe eso? A la falta de sabiduría. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Por eso dijo allí la Escritura: si alguien está falto de sabiduría, demándela a Dios y Dios se la dará. La sabiduría, la inteligencia vienen de parte de Dios, hermano, cuando usted sea sincera y se la pide a Dios. Pero luego de pedírsela a Dios, usted se somete a la palabra. Y la palabra lo hará a usted sabio. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Claro que sí. Claro que sí. Vamos a leer, hermanos. A ver, vamos a leer segunda de Timoteo. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. El verso 14. Dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Amén. Por esa razón el Señor Jesús le dijo a los fariseos y a los discípulos y a todos los que le estaban escuchando, cuando él comenzó a predicar, San Juan 5:39, él les dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas encontrarás la sabiduría. En ella, dice ahí, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así es. Y en ellas vas a tener la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. No puede haber sabiduría. Escúcheme bien, hermano. No puede haber sabiduría de Dios si hay ignorancia en las escrituras. Bendito sea el Señor. Esa es la pauta. Si usted ignora las escrituras, si usted ignora la palabra de Dios, hermano, no puede usted apelar a tener sabiduría, porque lo que te da sabiduría es Dios. Amén. Pero Dios se mueve a través de su palabra. Por eso vuelvo a repetir lo que dije en la mañana. La ignorancia es peligrosa. Porque la ignorancia hará que cometas muchos errores y también hará que peques a Dios.
por ignorancia. Y no te será contado, hermano, no habrá excusa, pues. Te será contado como mal. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Alaban al Señor? ¿Cuántos están entendiendo? Verso 16 de 2 Timoteo 3, lo que estábamos leyendo. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Enteramente instruido para toda buena obra. El hombre de Dios llegaría a ser sabio y tendría sabiduría para toda obra que él realice. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Para guiar una iglesia local se debe de estar dotado de sabiduría. Porque si no se está dotado de sabiduría, hermano, estaremos tirando sin darle al blanco. ¿Cuántos alaban al Señor? Estaremos haciendo mal el trabajo. Por eso, hermanos, hay fracasos en las obras de Dios. Hay fracasos. Y no es el fracaso por falta de palabra de Dios o por falta de la revelación de Dios. Tenemos la palabra, tenemos la revelación, pero no hay sabiduría para colocar la palabra, la revelación, hermano, en la obra de Dios, para que la obra de Dios crezca. Amén. Y por eso una obra truena, revienta, no se hace nada por falta de sabiduría. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Así sucede con todas las cosas. Así sucede con los otros 8 dones restantes. Si alguien tiene don de sanidad, sanidades como dice la palabra, hermano mío, pero no tiene sabiduría, se podrá estar metiendo en terrenos que no debe de meterse. Se necesita la sabiduría de Dios para colocar y ejercer y operar correctamente cualquier don espiritual en la iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto es sencillo, hermano. Eso es todo. Eso es el culto de hoy. No hay más que eso. Ese es el culto de esta tarde. Y es muy importante. Yo como ministro de Dios y que estoy al frente de esta iglesia, hermano, me conviene a mí clamar a Jesucristo y pedirle que Él me dote de sabiduría. Para que, hermano, la palabra ya la tenemos. Ya tenemos la palabra. Yo ya tengo la palabra. Tengo la revelación. Lo que Dios reveló a través del 7º ángel. Y la revelación de la palabra a la sazón de la hora. Pero ahora necesitamos sabiduría. Para, hermanos, que cada cosa sea puesta en su lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el nombre de Dios. Miren, hermanos, les voy a leer un poquito acerca, 2 extractos más. El mensaje, Dios cumple su palabra. Predicado en el año 57, el 7 de abril. Párrafo 109. Ese no está en el mensaje de los dones del Espíritu. Por eso les decía que no está completo ese. Pero aquí está, miren. Miren lo que dijo el 7º ángel aquí. Dice, miren aquí, el primer don en la línea de dones es
sabiduría. El segundo es conocimiento. Y si usted no tiene sabiduría, ¿cómo sabrá usted qué hacer con el conocimiento? Es una pregunta. Yo podría añadir, si usted no tiene sabiduría, ¿cómo va a saber cómo operar un don de lenguas? ¿En qué momento? ¿En qué parte? ¿Cómo sabrá usted operar un don de profecía? Un don de sanidades, si usted no tiene sabiduría para operarles. Amén. Dice, busque las mejores cosas primero. ¿Cuál es? Sabiduría. Y si usted no tiene sabiduría, ¿qué puede hacer usted con el conocimiento o con el hablar en lenguas o con todas estas otras cosas? ¿Qué hará usted? Se requiere sabiduría. Espero que quede claro, hermano. Se requiere sabiduría. Se requiere la sabiduría de Dios. Salomón dijo, llámala tu madre. La sabiduría. Correcto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Estamos muchas de las veces enfocados en don de profecía, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de sanidades. Estamos muy enfocados en eso y nos olvidamos de lo más importante, la sabiduría de Dios para poder operar al 100% uno de los otros dones restantes espirituales. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Alaban al Señor? Vuelvo a repetir, hermanos, si usted no tiene como don sabiduría, palabra de sabiduría como don, entonces sea humilde, sencillo, y no tome un alto concepto más que el que debe de tener, y sométase a la palabra, fuente de toda la sabiduría de Dios. ¿Alaban al Señor? Claro, hermano, sométase allí, haga la pregunta al pastor, hermano, ¿en qué momento yo puedo hablar en lenguas? Yo hablo profecía, hermano, pero así ha sucedido. Quiero una entrevista, hermano. ¿Cómo es así? Si usted no tiene el don de sabiduría, vaya a la fuente donde está la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. La sabiduría es importantísima, hermanos. Para nuestros hogares se necesita sabiduría. Para criar a nuestros hijos se necesita sabiduría. No tu sabiduría, no la sabiduría del mundo, no lo que dice el psicólogo, no lo que dice el terapeuta. No, eso no es la sabiduría del mundo. Es la sabiduría de Dios que viene por la palabra. Es lo que nosotros necesitamos. En tu trabajo necesitas sabiduría. Aleluya, aleluya. Y cuando tú tengas sabiduría, hermano, todo te irá bien. Bendito sea el Señor. Alaban al Señor. Voy a leerles otro extracto, mensaje. ¿Por qué no somos una denominación? Tampoco está en el libro que les di, pero yo se los estoy aquí narrando. ¿Por qué no somos una denominación? Predicado en el año 58. El párrafo 58 y 59. Gloria al Señor. Dijo así el Espíritu Santo en su profeta. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que sabiduría es uno de los dones del Espíritu? ¿Cuántos saben? Todos sabemos. Sabiduría es el primer don del Espíritu. Amén. Entonces, ¿a qué clase de gente se está dirigiendo?
tiene que estar hablando a un grupo de gente que tiene los dones del Espíritu operando en la iglesia. ¿Quién? El Espíritu de Dios le está hablando a gente especial. Gente que tiene los dones del Espíritu operando. Amén. Dice esto es para la mente que tenga sabiduría de Dios. Amén. Párrafo 59. Ahora deténganse. A través de todas estas edades de la iglesia se ve esto que resalta. El Espíritu Santo hablando de cómo los dones estarían funcionando en los últimos días. Tenemos dones de sanidad obrando y están funcionando bien. Pero hermano, hay otros dones. Ese solo es uno de ellos. El de sanidad, solo es uno de ellos. Ese es solo algo pequeño. La sanidad es algo pequeño. Bueno, aquí está otro don mucho más grande. Sabiduría, más grande que el don de sanidades. Sanidad. Amén. ¿Cuál sería mejor? El don del Espíritu Santo de sabiduría para ordenar bien la palabra de Dios y así mostrarle a la iglesia en dónde es que estamos parados, o ver que alguien sane. Amén. Vuelvo a hacer la pregunta. Ustedes contesten, hermanos. ¿Cuál sería el mejor don del Espíritu Santo? El don del Espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo de sabiduría, para ordenar bien la palabra de Dios y así mostrarle a la iglesia en dónde estamos parados, o que haya sanidades. El de sabiduría, porque el que sana, el de las sanidades, hoy sana y mañana puedes volverse a estar enfermo. Y lo que importa no es que sane tu cuerpo, lo importante es que sea sana tu alma, tu caminar en Cristo, tu posición en Cristo. Es lo importante. Por eso es mejor y es más grande el don de sabiduría, para que venga el don de sabiduría por la palabra y te muestre a ti dónde estás fallando, en qué estás fallando y cómo lo puedes enmendar. Y una vez que lo enmiendes, te centres en la línea del deber del Señor. Eso es más grande que cualquier otro milagro. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Espero que ustedes estén entendiendo. Todos deseamos estar sanos, pero siempre prefiero tener mi alma sana en vez de tener mi cuerpo sano. Oh, qué cosa. El Espíritu Santo, hablando a través de Juan allá en Patmos, dijo: esto es para la mente que tenga sabiduría. Escuchen esto. Se nos está formando el cuadro. Esto para la mente que tenga sabiduría. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oh, hermano, esto está tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Ahí andan, hermanos. ¿Qué hicieron los denominacionales? Despertaron los dones, vinieron las lenguas, las profecías y todo, pero hacen un borlote. Completamente hacen un borlote. Hacen todo un desorden. Amén. Y eso no es correcto. Y al hacer todo un desorden, hermanos, ¿por qué lo hacen? Porque carecen de lo más importante, sabiduría, para saber cómo operar el don. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Alaban al Señor? Sabiduría para saber cómo enseña la Biblia acerca de los dones del Espíritu. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Entonces, allí está el asunto, hermano. Allí está el asunto.
La iglesia hace de denominacionalismos con los dones. Amén. Usted ve a un hombre que tiene ganas de hablar, le gusta hablar, le gusta testificar de Cristo. Eso está bien, es correcto. Entre nosotros ha llegado gente así. Y están así inquietos ahí en su lugar, en la banca, y están sentados inquietos, están así, esperando a ver a qué horas pueden pararse a decir algo, porque traen algo. Ese hombre tiene un don, por eso es así. Tiene algo que lo motiva, que lo impulsa, tiene un don de hablar. Eso está bien, eso está correcto. Pero no tiene sabiduría. Y el no tener sabiduría lo descalifica. Escúcheme, hermano. Lo descalifica porque se pone fuera del lugar que la palabra de Dios enseña. Si tuviera sabiduría ese individuo, sabría que cuando está allí sentado es para decir amén y poner toda la atención a la palabra. Amén. Y cuando el pastor le diga, hermano, pásale, testifícanos algo, ese es el momento de hablar. ¿Qué lo da eso? La sabiduría de Dios, la instrucción de Dios. Si ese individuo no tiene la sabiduría como don, hermano, entonces debe someterse. Sí, amén. ¿A qué? Al orden de la palabra de Dios en un lidiar pastoral. Se debe someter a la sabiduría de Dios. Sí, amén. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Espero usted lo esté captando y lo esté entendiendo. Amén. Amén. Así es. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Por eso, hermanos, nos metemos en muchos problemas. Por ejemplo, un director de cantos, hermano, es un director de alabanza. Es un director de alabanza, hermano, se le invita a dirigir, sube a dirigir y ya nos está predicando. ¿Qué es eso? Es un don de hablar, claro que sí, pero está fuera de lugar. No tiene sabiduría ese hermano. No se le pasó a que predique, se le pasó a que cante, a que presida la alabanza para poner una atmósfera para la palabra. Pero ese hermano se sale fuera del lugar y eso lo descalifica, aunque tenga un precioso don de hablar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo descalifica por su entusiasmo. Se siente bien ungido, se siente bien inspirado y está aquí en el púlpito y quiere hablar, quiere gritar, quiere correr, quiere decir, sí, pero calmado, sométete a la sabiduría del Señor. Sí, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, este es el don más importante. Yo mismo lo he aprendido. Yo fui ministro en una iglesia y tenía yo mi pastor. Yo era el ministro ayuda, era el evangelista de la iglesia, hermano, y yo tenía que estar dotado de sabiduría para saber cómo ayudar, ser apoyo al ministerio pastorado para edificación de la iglesia. Y no el pastor y yo nos estemos ahí contrapunteando. No, se necesita la sabiduría del Señor. Amén. Sí, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Si no hay sabiduría en los ministros, ayudas del pastor, hermano, en lugar de hacer bien, harán mal. Sí. Amén. Si un don de lenguas o cualquier otro de los dones, si no está dotado, si no actúa con sabiduría de Dios, en lugar de hacer bien, hará mal en la iglesia. Aleluya. No se vayan a ir de aquí diciendo, no, hermano, ya no quiero ningún don. No, hombre, no, vámonos a volar. Así calladito, calladita, me veo bien bonita. Así, vámonos.
Vámonos, es mucha responsabilidad. No, hermano, no se predica por eso. Se predica para que clames a Cristo por sabiduría. Y cuando Él te dé la sabiduría, hermano, tú vas a poder operar el don. Ahora, centrémonos y quitémonos de religiosismos. No vas a venir al altar y yo voy a orar por ti y pedirle a Dios, como a mí me ha dado sabiduría, pedirle que a ti también te dé sabiduría. Vas a abrir tus ojos y ya tienes sabiduría. No es así. No es así. Dios puede hacerlo así. Lo hizo con Salomón. Amén. Pero porque Salomón tenía don de sabiduría, solamente despertó. Pero usted tiene que ir a San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras. Por eso vuelvo a sentar, y no le estoy echando al hermano diácono, no, pero es que es el ejemplo, el diácono. Cuando se elige un diácono, ese diácono lo primero que tiene que hacer es ir a la sabiduría de Dios. ¿Cómo? Se tiene que conseguir el Conducta, Orden y Doctrina, tomo 1, tomo 2, los 7 sellos y las 7 edades de la iglesia, y allá trae sus librotes, hermano, y órale, a ver, vamos a ver de qué se trata el diaconado. Sí, porque si no es así, hermano, estaremos fallando, haciendo las cosas sin sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a poner un ejemplo. Hermano, viene una hermana nueva, una persona nueva que no conoce del evangelio, no conoce de Cristo, no conoce nada de la palabra. Amén. Y viene empantalonada o con mayones, entra a la iglesia y ahí se sienta y ahí está. Se siente redarguida, quiere oír, quiere saber qué es esto. Amén. Y entra, pero como el diácono ha oído que no se debe de permitir eso en la iglesia, con las hermanas, con nadie, que hay que reprenderle, hermano, lo toma como ley. Y ya nada más, ya le están comiendo las ansias, nada más que el pastor diga amén para que cuando salgan la agarre y le diga, oiga señorita, estamos contentos de que vino esta tarde, pero no vuelva a venir con esas cosas puestas del diablo en usted. Ahora, yo le quiero decir algo. Eso es la palabra. Está bien, pero está fuera del lugar. No es hecho con sabiduría. ¿Y qué es lo que sucede al siguiente culto? Si hay un lugar a donde esa persona jamás quiere regresar a esa iglesia. ¿Quién tiene la culpa? Ese diácono. Claro, o ese pastor. Ahí está, ahí va el pastor a hablarle de Cristo a la familia del hermano. Ahí va, hermano, mi mamá quiere recibir de Cristo. Vamos a hablarle del evangelio un poquito. Sí, hermano, el pastor ahí va. Pastor, bien ungido, pastor, con los libros, la Biblia, eso está bien, es la palabra. Pero si está falto de sabiduría, al entrar a la casa va a ver ahí el monigote, ahí San Judas Tadeo, unas veladosotas grandotas. Luego por acá ve a la Virgen María, así grandotota, así. Gloria al Señor, alaba a Dios. Y entrando el pastor, entra y dice, el Señor te reprenda, Satanás, ahí en voz alta. Y la señora, la mamá del hermano a la que fueron a llevar el evangelio, se queda así. Hasta se siente mal. Y el pastor entra, señora, esto es del diablo. Son imágenes, son ídolos. Es del diablo, sáqueles, tírelas, quémelas allá afuera. Para la otra que me invite, que ya no estén estas cosas aquí, Dios le va a ayudar. Porque ahorita está usted en el infierno. Sáquelas. No, hermano, no es así. ¿Eso qué es? ¿Es la palabra? Es la palabra. Pero está sin sabiduría. Aleluya, lo está captando. Entonces la sabiduría es importantísima. Vuelvo a repetirlo. Y es el don más grande que hay de los 9 dones. Yo, de pedir a Dios un don de profecía, yo prefiero pedirle a Dios un don de sabiduría. Aunque los dones no los da Dios,
Él ya los dio. Él no me puede dar un don ahorita. No le puede dar Dios un don a usted. Señor, me gusta el don de sabiduría, dámelo. No, los dones ya fueron dados. Amén. Pero la sabiduría usted la puede pedir y Dios se la da. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué cosa tan tremenda, hermano. Vamos a leer algunas escrituras ya para estar finalizando. A ver, vamos a ver de los testimonios, de los testigos. Josué. Vamos a ver Deuteronomio 34, el verso 9. Gloria al Señor. Deuteronomio 34, el verso 9. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Le voy a dar lectura rápidamente para no tardar más tiempo. Y Josué, hijo de Nun, lleno de espíritu de sabiduría. Otra vez. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Josué tenía el espíritu de sabiduría de parte de Dios para saber cómo meter al pueblo a la tierra prometida. Él debía de discernir, ver, palpar cómo debía ser las guerras, cómo debía de atacar, cómo debía ser los escuadrones. Y él tenía que tener sabiduría para todo eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora vamos a ver a Salomón en Primera de Reyes, capítulo 3. Ahí usted puede leerlo, todo el capítulo 3 de Primera de Reyes y también todo el capítulo 4 de Primera de Reyes. Amén. Gloria al Señor. Hoy solamente vamos a leer. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer de Primera de Reyes, capítulo 3. El verso 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey Salomón, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuál fue la sabiduría en el primer caso de Salomón? Hermano, que había dos mujeres, una era estéril y la otra, eran dos prostitutas, perdón. Y una no podía tener bebé, aunque lo anhelaba, y la otra sí tuvo su bebé. Pero hermano, en la mañana se levantan las dos mujeres y una le pelea al bebé. No, las dos tuvieron bebé, sí es cierto. Las dos tuvieron su bebé, pero una de ellas por accidente ahogó al bebé, se le metió acá atrás y lo ahogó y murió el bebé. Entonces esa mujer se levantó en la madrugada, cambió el bebé de la otra y le puso el muerto, y ella se quedó el vivo, el que no era de ella, y amanecieron. Y entonces estaban peleando el bebé. No, es que el tuyo es el que murió. No, el mío es el vivo. Y ahí se estaban peleando al bebé las dos mujeres. Y llegó el caso al rey Salomón. Ya Salomón, Dios le había dado sabiduría porque se la pidió al Señor. Así como si usted se la pide, Dios se la puede dar. Amén. Y entonces, amado hermano, llega el caso. No, que me cambió el niño. No, este es el mío. ¿Y cómo ibas a ver? En ese tiempo no había pruebas de ADN. Como para decir, háganse una prueba de ADN y quien salga el positivo, pues esa es la mamá. Entonces usó de sabiduría Salomón y dijo: tráiganme un cuchillo.
Aleluya. Y las mujeres, las dos mamás se quedan así. Tráiganme un cuchillo y pónganme aquí en esta mesa al niño y tráiganmelo para acá. Y entonces le traen el semejante cuchillo, ponen la mesa aquí y dijo, para que se acabe el problema, partan al bebé por la mitad, denle la mitad a una y denle la mitad a la otra y se acabó el problema. Y entonces ahí van los verdugos para partir y sale la verdadera mamá. Aleluya. No, dénselo a ella, no lo maten, dénselo a ella. Y la que no era la mamá, que tenía la envidia, dijo, sí, pártalo a la mitad y la mitad cada quien. Y entonces ahí Salomón se dio cuenta quién era la mamá. Sí, amén. Dijo, no, esta no es la mamá es esta. Sí, amén. Toma al niño, esta es su madre. Y tú, vámonos. Y entonces todo el mundo se asombró de cómo Salomón tuvo sabiduría para sacar el caso y saber quién era la madre. Amén. Eso es, hermano. Nunca una madre va a decir, sí, maten a mi hijo. Nunca. ¿Quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer. El que no es de ella, sí. Él no es de mis entrañas, dale, pues ni modo, no es ni mío. Dale, ¿a mí qué? Pero el que sí es de ella, dice, no, mejor prefiero perderlo, pero que no lo maten, que se lo lleve. Esa es la madre. Aleluya. Qué precioso es la sabiduría. Amén, hermano. Capítulo 4 de Primera de Reyes, el verso 29. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar, que fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios, y aún fue más sabio que todos los hombres. Ay, Dios mío. Más que Etán, Esaíta, y Quemán, y Cachol, y Darda, los hijos de Maol, y fue nombrado entre todas las naciones de alrededor. Y propuso 3000 parábolas, y sus versos fueron 1005. También disertó de los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de los reptiles y de los peces. Y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Preciosa la sabiduría de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí, amén. Híjole, tengo todavía como 10 escrituras, hermanos, y el tiempo ya se hizo tarde. ¿Alaban al Señor? Aleluya. Hechos 6, el verso 10. Vamos a leer en Hechos capítulo 6, el verso 10. Bendito sea el Señor. Hermanos, dice aquí la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dice, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quién? Esteban. Se paró ante todos aquellos fariseos, hermanos, ante todos aquellos judíos, los cananeos, todos aquellos. Se paró Esteban, el diácono de la iglesia de Jerusalén, a disputar con todos los maestros de Israel. Y ninguno podía hacerle frente a la sabiduría que mostraba Esteban. No era un predicador, era un diácono. Sí, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso fue su boleto para que lo martirizaran. Pero él cumplió su don. Amén. Don de sabiduría. ¿Alaban al Señor? Quizás a alguien Dios le permita usar una vez el don y después se lo lleva al hogar. Pero quizás a alguien no. Dios lo necesita para estarlo usando, para guiar al pueblo con sabiduría de la palabra del Señor.
¿Alaban al Señor? Amén. Amén. Vamos a ver el libro de Daniel, profeta Daniel. Bendito sea el Señor. Ahora sí me está gustando mi nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Sí me gusta. Y los dos me gustan. Eliseo, amén. Bendito sea el Señor. Y Daniel, amén. Gloria al Señor. Aunque sea que Dios me permita llegarles a los taloncitos, con eso me conformo. Pero sí parecerme a esos hombres de Dios. Daniel capítulo 1. El verso, hermanos, el verso 19. Verso 20. Y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, halló los 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén. Bendito sea el Señor. Daniel y los 3 jóvenes hebreos tenían entendimiento de todas las visiones y los sueños. Eran hombres dotados con sabiduría de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Para interpretar sueños se necesita un don de sabiduría. Si no, no se logra, hermano. Si no, Dios tiene que venir a dar la interpretación otra vez. Pero cuando hay un sueño en símbolo, se necesita sabiduría de Dios para que se dé la interpretación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban a Dios? Para terminar, vamos a leer Proverbios 1, el verso 7. Gloria a Dios. Dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Pero los justos reciben la enseñanza, y cuando reciben la enseñanza tendrán sabiduría. Bendito sea el Señor. Oh, hermano, yo quisiera hacer otro culto de este don de sabiduría. Es muy importante. Tengo muchas escrituras más. Amén. A ver, vamos a Proverbios 24, el verso 3. Proverbios 24. Gloria al Señor. Verso 3. Dice la palabra: con sabiduría se edificará la casa, o la iglesia, o la obra. Amén. ¿Cómo? Con sabiduría. Bendito sea el Señor. Y con prudencia se afirmará. Amén. El verso 6. Porque con ingenio harás la guerra, y la salud está en la multitud de consejeros. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Hay muchas cosas más que comentar, pero yo creo que aquí voy a pararme, a detenerme. Proverbios 28, el verso 26. Gloria al Señor. Y yo le pediría a Dios que el Señor, que el Espíritu Santo se los revele. Amén. Ya no tenemos mucho tiempo, hermanos, de estar alargando mucho los cultos. Por eso hoy voy a terminar este don, palabra de sabiduría. Amén. Dice la palabra, Proverbios 28, 26. El que confía en su corazón es necio. Ay, Padre mío, ayúdame. Mas el que camina en sabiduría será salvo. Ay, Cristo. Ayúdame, Señor.
Ten misericordia de mí porque he sido un necio todo este tiempo. Alaban al Señor. Dios nos ayude, hermanos, a poder identificar esto. Es un precioso don, el más grande de todos. Amén. El que todos deberíamos de clamar tener. El don de palabra de sabiduría. Para hablar, para conversar, para predicar, para trazar la palabra, colocarla en su debido lugar. Amén. Sí, porque cuando hay un predicador que predica bien, la palabra, el mensaje está bien, pero se sale tantito, coloca un poquito mal aquí, un poquito mal acá. Bueno, está bien, puede ser la inexperiencia, el que es inexperto. Pero pasan los años y es lo mismo. No, entonces no es así, no es por allí. Debe de tomar el concepto correcto que le debe de corresponder a él, conforme a la medida de fe y sujetarse, hermano, a la línea de Dios de sabiduría. Amén. Bendito sea el Señor. Y no tomar un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Sí, amén. Amén. ¿Cuántos entendieron el culto? Amén. Yo espero que ahora sí tengamos más interés en escudriñar la palabra, en ir a la palabra y a los mensajes, porque allí te harás sabio, hallarás sabiduría de Dios. Vamos a ponernos de pie y a dar gracias a Dios por esta palabra del Señor. El siguiente don del siguiente culto será palabra de ciencia. Es el don que sigue. Hoy esto fue palabra de sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dijo Salomón: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios y Dios se la dará. Yo creo eso. Yo creo la palabra. Creo lo que dijo el apóstol Pablo. Creo todas estas palabras y promesas de Dios. Y yo creo que son para mí. No sé si también usted cree que son para usted, pero yo sí lo creo que son para mí. Hoy voy a pedirle a Dios en una oración de fe, sencilla pero de fe. Hermano, le voy a pedir a Dios sabiduría para mi vida. Si usted quiere que también se la pida para usted, levante su mano y se la voy a pedir a Dios para usted. Que Dios abra, hermano, los sentidos del alma a la sabiduría de Dios. Y Dios nos dote de ello. Porque la ignorancia es peligrosa. Oremos al Señor. Al Señor. Padre amado, bendito Jesucristo, hoy, Señor, hemos hablado, Padre, en este culto vespertino acerca de este gran don, palabra de sabiduría. Oh, Señor, no lo había yo captado todavía del todo como hoy lo he captado. Aleluya. Como hoy tú me lo has revelado, aún estando yo hablando, Señor. Gracias, Señor. Eres tú el que te has mostrado. Padre, yo estoy falto de sabiduría. Mis hermanos están faltos de sabiduría. Señor, yo quiero predicar, yo predico, yo voy, yo oro, yo hago, pero muchas veces lo he hecho sin sabiduría. Ya no puedo seguir adelante si tú no me das sabiduría. Yo no sé si yo lo tengo como don, no lo sé. Pero sé una cosa, que tu palabra dice: si alguien está falto de sabiduría, demándela a Dios y Dios se la dará. Padre, yo he fallado en mis negocios, en mi hogar,
en cómo llevar una obra. Todas esas cosas yo he fallado, Señor. Perdóname, pero hoy te pido, me des sabiduría. Yo sé tu palabra, yo me he comido tu mensaje, me he comido tu palabra, yo la creo, Señor, pero me ha faltado sabiduría. Ayúdame, Señor, dámela, lo demando, lo reclamo, Señor, rogándotelo en el nombre de Jesucristo. Y así como clamo para mí, clamo para esta iglesia. Ahí están todas las manos levantadas, Señor. Aquí o donde estén oyendo este culto, Padre. Señor, da sabiduría a tu pueblo, da sabiduría a tus hijos. Porque para poder ejercer un don de los otros dones se necesita sabiduría. Si no, estaremos haciendo mal las cosas. Para poder ejercer una operación, un servicio, un diaconado, un tesorero, un síndico, algo, lo que sea, un músico, un director de alabanza, para todo se necesita sabiduría de Dios. Padre, ayúdanos para nuestro trabajo, para nuestros hogares, nuestros hijos, para todos, Señor. Danos sabiduría, Padre. En el nombre de Jesucristo yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Padre. Señor, hoy no te pido dinero, hoy no te pido nada. Dame sabiduría, Señor. Eso es lo que yo te necesito, lo que yo te pido en esta hora, Padre. Señor, y si bien te place despertar don de palabra de sabiduría en esta iglesia, en el ministerio o en la iglesia, Señor, hágase conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Lo creemos, Señor, te damos a ti las gracias. Esta es la oración de fe que elevamos a ti. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por una vida como José, un hombre de sabiduría. Gracias por una vida como Josué, Señor. Oh, Padre, somos tan pequeños de al lado de ellos. Gracias por un hombre como Salomón. Gracias por un hombre como Daniel, el profeta, como Esteban, que fue martirizado a causa de la sabiduría. Gracias, Señor, por todos esos hombres. Gracias, Padre, porque hay uno más grande que Salomón que está aquí en esta tarde. Eres tú, Jesucristo, más grande que Salomón, más sabio que Salomón. Oh, fuente de vida eterna, fuente de toda sabiduría e inteligencia y de toda ciencia. Yo te creo, Padre. Habla a tu pueblo, revélate, Señor, y despierta estos dones. Despierta estos sentidos del entendimiento tuyo, el entendimiento tuyo, no el del mundo, el tuyo, Señor, en estos congregantes aquí, Padre. En el nombre de Jesucristo. Yo lo creo, Padre, porque la ignorancia es pecado. La ignorancia es pecado, Señor. Ayúdanos, Padre. Estamos en tus manos. Yo lo creo y espero en ti, Señor. Espero en ti. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Bendito por los siglos, porque tú eres Dios y nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Están bien las sanidades, están bien, Señor, los milagros.
pero está mejor la sabiduría, está mejor el entendimiento. Oh Padre, perdónanos y ayúdanos y despierta sabiduría en nosotros. En el nombre de Jesucristo, y hazlo, Señor. Y cuando lo hagas, que vengan las sanidades, que vengan las lenguas, que venga la profecía, que vengan los milagros, la palabra de ciencia, el discernimiento, Señor, porque todo será obrado conforme a tu palabra, en sabiduría, Señor. Gracias, Señor. Yo creo que estás oyendo la oración de tus hijos, el arrepentimiento y el clamor, el ruego por sabiduría. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Vivifica tu simiente en mi Señor. Vivifica lo que hay en mí. 520. Que tu palabra revela